Bueno, este vídeo será sobre la importancia de la bobina en el carrete de casting. Básicamente la bobina del carrete de casting lo es todo en relación al lance, o casi todo. Y hay muchos malos entendidos o cosas que no se terminan de entender bien sobre cómo afecta el tamaño de la bobina, el inductor o la calidad de los rodamientos en el lance. ¿Vale? Por eso os he traído aquí muchos ejemplos de bobinas y es verdad que es todo Daiwa, Megabass, que al final es tecnología Daiwa. Un poco porque es mi campo en lo que me siento más cómodo y otro poco también porque creo que es de lo más utilizado, aunque otro día podemos hablar también de las bobinas centrífugas o incluso de los sistemas de lance centrífugo o incluso de los sistemas digitales de control como el DC de Shimano. Lo primero que hay que saber, o yo haría más hincapié, es en la parte del inductor. El inductor es esta pieza que tenemos aquí, ¿vale? Es lo que frena la bobina por la acción del imán. El inductor siempre es de un material que no es a priori magnético, no se ve atraído por los imanes, que es el aluminio. Pero como ya hablamos en otro vídeo, al girar muy rápidamente sí que crea un campo magnético que es atraído por los imanes del carrete, por el sistema de freno magnético. Los inductores pueden ser fijos, como en el caso de esta bobina ZPI. No tenía ningún carrete yo ahora mismo en la colección que tuviera el inductor fijo. Tengo esta bobina que me vale de ejemplo, que veis aquí es el inductor y está fijo, no se mueve. Normalmente las bobinas, como en el caso de este Japan Dream, el inductor tiene un muelle que es más o menos duro, ¿vale? Y cuya función es, en el lance, al girar muy rápidamente, se crea un campo magnético y los imanes atraen el inductor. Y que cuando el inductor se mete más entre los imanes, más frena la bobina. Como estaréis viendo o estaréis llegando a la conclusión, cuanto más resistente o más fuerte sea el muelle, más difícil sea que salga el inductor, más tarde frenará la bobina. Hay muelles, como en el caso de esta SV, que son muy blanditos. El inductor sale de una manera muy rápida. Esto lo que va a hacer es que el inductor ejerza fuerza sobre la bobina muy rápidamente. O con lances muy cortos. Esto favorece el lanzar señuelos muy ligeros, ¿vale? Pero también lo que hace es limitar bastante la distancia a la que puede lanzar el carrete. Serán lances muy controlados, favorecerá el empleo de señuelos ligeros, pero como digo, limitará la distancia a la que puede lanzar el carrete. En ese sentido también vamos a comparar cómo sale un inductor y otro. Estas dos bobinas son bobinas de diámetro 34. El inductor de esta SV es blando. Blando quiere decir que sale fácilmente, el muelle es bastante blando, ¿vale? O pone poca resistencia, pero sale menos que esta ZPI con el inductor fijado. Esta ZPI siempre tiene el inductor todo lo fuera que puede llegar a estar, ¿vale? Y está fijo, con lo cual la fuerza magnética se aplica desde el principio. No será una bobina con la que se puedan conseguir lances muy largos, pero sí será una bobina maravillosa para flipping, pitching. Será una bobina con la que hacer lances muy controlados. Además es una bobina muy ligera de magnesio, es algo que ya no se fabrica. Otra cosa a observar en el inductor, como en el caso
de esta Type R es esta especie de chaflán que podemos ver en el inductor. El inductor en este caso no es recto. Siempre que veáis que un carrete pone que es Type R, normalmente entre la época de 2004-2010, cuando se hablaba de Type R o Type R Plus, es porque el inductor estaba achaflanado. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Que lo primero que sale del inductor es una pared más fina y que va creciendo poco a poco. La fuerza que se aplica sobre la bobina a través del inductor es primero débil y luego se va haciendo más poderosa. Algo parecido a los inductores achaflanados tipo los Type R Plus es lo que se ha hecho últimamente con las bobinas Boost. ¿Qué tienen las bobinas Boost? Aquí no hay ningún ejemplo, lo tengo guardado ahora mismo en la vitrina. Por ejemplo, el nuevo Steed CV Limited tiene un muelle que es al principio más duro y luego un poquito más blando. ¿Vale? Esto hará que la bobina se revolucione rápidamente, que puedas lanzar bastantes metros, pero que al final del lance sea controlado. Aquí tenemos el caso de la bobina de un Linde Megabass. El inductor es bastante duro. Esto, cuando cogemos una bobina y vemos un inductor así de duro, ¿vale? Normalmente nos indicará que el carrete está preparado para lanzar a largas distancias. Y no será un carrete tan bueno en el lance de gramajes escasos como podría ser esta bobina SV en el que el inductor sale tan fácilmente. Obviamente también para que un carrete sea bueno en el lance de señuelos pesados, de señuelos ligeros o de lo que sea, tiene que hacer una cosa muy evidente, que es girar. La bobina tiene que girar, la bobina tiene que girar fácilmente, la bobina tiene que girar muy rápido, pero la bobina también tiene que frenar lo suficiente como para que el lance se controle y no se haga el típico backlash o nido de pájaro o peluca, como llamamos popularmente. Para que una bobina gire, lo primero que tiene que tener es una resistencia a la fricción bastante baja gracias a la calidad del rodamiento. Y esto es normalmente lo que atacamos cuando queremos mejorar el lance de un carrete. Solemos cambiar el rodamiento para eliminar la fricción del carrete. Esto sería el cuerpo del carrete, mi mano derecha, con la bobina, ¿vale? Lo cual alargaría el lance porque la fricción frena el lance. Por supuesto también una bobina muy ligera como esta SV o como esta ZPI, que son muy distintas, pero son bobinas muy ligeras que cuesta muy poco empezar a hacer girar. Ya veíamos que esto es una bobina que facilitará mucho el lance de señuelos ligeros, pero esta bobina también, con ese momento de inercia tan bajo, ayudará a lanzar todo tipo de señuelos y es una bobina que empieza a girar muy rápido, básicamente por el peso que tiene. Una cosa que no se tiene muy en cuenta a la hora de querer buscar un carrete para lanzar grandes distancias es el diámetro de la bobina. Aquí tenemos una bobina 34, diámetro 34, y aquí tenemos una bobina, perdón, esta es la 36 y esta es la 34. Es un poco de perogrullo, pero una bobina más grande lanzará más metros o más cantidad de hilo por vuelta que una más pequeña. Una bobina 36 en cada vuelta escupirá más hilo que una bobina 34 por cada vuelta. Con lo cual, con la misma revolución y la misma velocidad, ese carrete con bobina 36 podrá lanzar más rápido. Siempre hablamos que bobinas más ligeras lanzarán mejor, pero es muy importante también tener en cuenta la parte del inductor. Por eso me gustaría que el vídeo sirviese para que podáis enfrentaros a ver un carrete, ver una bobina y haceros un poco una idea de cuáles van a ser sus capacidades, sus propiedades en cuanto a rendimiento
o para qué está diseñado. ¿De acuerdo? Otro día hablaremos de la importancia o la relevancia y relación entre la longitud de una manivela y el uso al que lo queremos destinar para no estropear el carrete.